Bienvenidos una vez más a este podcast sobre la ley y la justicia, conceptos en el tiempo. Les doy la bienvenida a mis compañeros Andrés Santiago, Diego Yamida, Nancy Dayana y por supuesto a nuestro profesor Julián Darío Bonilla. Un cordialísimo saludo de quien les habla, José Moreno. En el día de hoy, como estudiantes de Filosofía del Derecho, abordaremos en este podcast las críticas que hace la Escuela Austriaca de Economía al sistema democrático. Es un tema trascendental para nuestra formación como futuros abogados. Somos claros en que el análisis se soporta en la obra La Ley de Bastiat y en los trabajos de Hans Hoppe, Ludwig von Mises y otros pensadores de la Escuela Austriaca de Economía. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos, compañeros, profesor. Con respecto a lo que acaba de decir el compañero José, debo decir que la escuela austríaca presenta una perspectiva particular sobre los sistemas políticos que debemos examinar críticamente desde la filosofía del derecho. Cada uno de nosotros se especializará en una pregunta específica para profundizar dichos conceptos. Higuito. Cordial saludo. Comenzamos analizando la tesis austriaca sobre la democracia. Luego examinaremos sus argumentos críticos para posteriormente abordar su perspectiva sobre la monarquía y la relación con la propiedad privada. De acuerdo a lo que Diego nos indica, es importante recordar que analizamos estas perspectivas desde un punto de vista académico y crítico, reconociendo que son ideas controversiales, pero muy relevantes para la filosofía del derecho contemporáneo. Nuestro enfoque será riguroso y basado en las fuentes bibliográficas que hemos estudiado y manteniendo siempre una perspectiva analítica apropiada para nuestra formación jurídica. De acuerdo a esto, iniciamos con una pregunta clave, que es la pregunta: ¿cuál es la tesis de la Escuela Austriaca sobre la democracia? José, ¿tú qué opinas con respecto a este tema, que es de suma importancia para dar desarrollo a este podcast? Claro que sí, Nancy, con mucho gusto. La primera pregunta con la que tú aperturas este interesante debate académico me parece supremamente interesante. Pues la pregunta que abordaré es: ¿cuál es la tesis que la Escuela Austriaca tiene sobre la democracia? Con respecto a esto tengo que decir lo siguiente: para la Escuela Austriaca, especialmente en la obra de Hans Hoppe, la democracia representa un sistema de gobierno público que es inherentemente destructivo para la libertad individual y los derechos de propiedad. Recordemos que Hoppe 2001 argumenta que la democracia es fundamentalmente un sistema de expropiación sistemática, donde las mayorías pueden votar para despojar a las minorías de sus propiedades legítimamente adquiridas. De otra parte, Bastiat 2002 ya había advertido sobre esta gran problemática en su obra La Ley, donde explica que la ley ha pasado de ser un instrumento de protección de derechos naturales para convertirse en un medio de expropiación legal. Según el mismo Bastiat, la ley se ha convertido en el instrumento de toda codicia en lugar de ser su freno. La tesis central austriaca sostiene que la democracia moderna facilita lo que Bastiat denomina saqueo organizado, donde el Estado se convierte en una ficción a través de la cual todos intentan vivir a expensas de todos los demás. Este proceso viola principios fundamentales de justicia y derecho natural. Desde la perspectiva de la filosofía del derecho, esta crítica cuestiona el fundamento mismo de la legitimidad democrática. Para los austriacos, el consenso mayoritario no puede justificar moralmente la violación de derechos naturales, especialmente el derecho de propiedad, que consideran anterior y superior al consenso político. Rojas González 2018 explica que esta perspectiva desafía las concepciones contractualistas modernas, argumentando que la legitimidad política no deriva del consentimiento popular, sino de la capacidad efectiva de proteger los derechos prepolíticos. La democracia, entonces, es vista por los austriacos no como un sistema de libertad, sino como una forma sofisticada de tiranía colectiva más concretamente, que permite la violación sistemática de derechos individuales bajo el manto de la voluntad popular. José, de acuerdo a lo que tú indicas,
debo decir que los argumentos contra la democracia, más específicamente los que utiliza la austríaca para fundamentar crítica a la democracia, como primer argumento central, la tiranía de la mayoría, De hecho, Karchanowski explica que en el sistema democrático la mayoría puede votar legalmente para despojar a la minoría de sus propiedades legítimamente adquiridas, convirtiendo el robo en ley. Este argumento retoma las preocupaciones de Tocqueville, pero las lleva más lejos, argumentando que no existe diferencia moral entre el robo individual y el robo colectivo legitimado por el voto. El segundo argumento se refiere a los incentivos perversos estructurales de la democracia. Los políticos democráticos, al ser elegidos temporalmente, tienen incentivos para maximizar beneficios políticos a corto plazo sin considerar las consecuencias económicas a largo plazo. Esto lleva sistemáticamente al endeudamiento público excesivo y la dilapidación de recursos. Lachmann sostiene que los políticos democráticos actúan como administradores temporales que no internalizan los costos futuros de sus decisiones presentes. Un tercer argumento crucial es el de la irresponsabilidad fiscal estructural, en donde la democracia, los políticos pueden prometer beneficios inmediatos, financiados con deuda pública, trasladando los verdaderos costos a futuras generaciones que no pueden votar en las elecciones presentes. Esto viola principios básicos de la justicia integral y responsabilidad fiscal. El cuarto argumento de la expansión inevitable del Estado, la lógica democrática, tiende naturalmente hacia la concentración del poder porque los grupos de interés pueden usar el poder político para obtener beneficios especiales a costa del resto de la sociedad. Cada grupo tiene incentivos para organizarse políticamente para obtener privilegios, mientras que los costos se distribuyen entre toda la población. Finalmente, este argumento de la degradación de la calidad gubernamental, Hobbes argumenta que la democracia tiende a seleccionar demagogos en lugar de estadistas, ya que el éxito electoral requiere habilidades para prometer beneficios a corto plazo a coaliciones mayoritarias, no necesariamente capacidad para gobernar efectivamente. Estos argumentos, desde la filosofía del derecho, cuestionan si el procedimiento democrático puede generar legitimidad cuando sistemáticamente viola principios de justicia material y derechos naturales. Tesis sobre la monarquía. Ahora abordo la pregunta. Muchas gracias al compañero Andrés por la introducción. Y ahora abordo la pregunta: ¿cuál es la tesis que la escuela austríaca tiene sobre la monarquía? Entonces, la tesis austríaca sobre la monarquía, desarrollada principalmente por Hans Ernst Hobbes, no contribuye a una defensa romántica o tradicionalista de la monarquía histórica, sino un análisis económico comparativo de incentivos institucionales. Para Hobbes, la monarquía representa un sistema de gobierno privado que, aunque imperfecto, genera mejores incentivos que la democracia para la protección de derechos y la prosperidad económica. El concepto clave es que el monarca actúa como propietario. El territorio que gobierna, esta relación de propiedad crea incentivos fundamentales diferentes a los del político democrático, mientras el político democrático es un hombre administrador temporal que puede explorar los recursos sin internalizar completamente los costos futuros. El monarca tiene un horizonte temporal definitivo y transmite el poder por herencia, lo que lleva a pensar
en términos de preservar y acumulación de capital. Sartorini de 2002 analiza esta perspectiva, señalando que la relación propietaria de la monarca con su territorio genera incentivos para maximizar el valor a largo plazo de sus dominios, similar a como su propietario privado cuida su propiedad. Desde la filosofía del derecho, esta tesis plantea que la legitimidad política no debe derivar necesariamente del consentimiento popular, sino de la capacidad efectiva de proteger derechos naturales, especialmente la propiedad privada. El monarca, como un gran propietario, tendría incentivos alineados con la protección general de la propiedad privada. La monarquía austríaca no es una defensa del absolutismo, sino de lo que podríamos llamar monarquía limitada o monarquía propietaria, donde el poder del monarca estaría estrictamente limitado por el derecho natural y su función sería principalmente la protección de derechos preexistentes. Bastiat 2002 ya sugería que la función legítima del gobierno debe legitimarse a proteger la vida, la libertad y la propiedad. Y los austríacos argumentan que la estructura de incentivos monárquica es más compatible con esta función limitada que la democracia. Es importante aclarar que esta perspectiva no implica nostalgia por régimen histórico específicos, sino un experimento mental sobre diseño institucional óptimo desde la perspectiva de la teoría económica y la filosofía libertad del derecho. Diego, puedo decir que son puntos claves los que estás tomando con respecto a la importancia de la escuela austriaca sobre la monarquía. Por tal razón, puedo decir que tengo argumentos a favor de la monarquía, más específicos que la escuela austriaca utiliza para defender relativamente la monarquía frente a la democracia. Es como primera medida un argumento fundamental que es acerca de los incentivos económicos superiores. El monarca, como propietario de largo plazo, tiene interés directo de la prosperidad económica de su territorio porque su riqueza personal depende del valor de sus dominios. Un territorio próspero con ciudadanos productivos genera más ingresos que un territorio empobrecido. Esto crea una alineación natural entre los intereses del gobernante y los gobernados, que no existe en la democracia, donde los políticos pueden beneficiarse electoralmente empobreciendo a ciertos grupos para beneficiar a otros. El segundo argumento se refiere a la predictibilidad y estabilidad jurídica históricamente bajo. Las monarquías tradicionales, las leyes cambiaban muy lentamente y existía mayor certeza jurídica que bajo la democracia moderna, donde las mayorías pueden cambiar radicalmente las reglas del juego cada pocos años. Esta estabilidad jurídica es fundamental para la inversión a largo plazo y el desarrollo económico. Lachmann, 2002, señala que la certeza jurídica es más valiosa para el desarrollo económico de la participación política. Y un tercer argumento crucial es el menor gasto público y menor carga fiscal. Los datos históricos sugieren que los monarcas predemocráticos gastaban significativamente menos con proporción de la riqueza nacional que los estados democráticos modernos. Esto se debe a que los gastos del monarca salían directamente de su patrimonio personal, mientras que los políticos democráticos gastaban dinero ajeno, o sea, es decir, el dinero de los contribuyentes, sin internalizar completamente los costos. El cuarto argumento es el de la menor intervención económica. Las monarcas tradicionales tenían menos capacidad técnica y menos incentivos para intervenir detalladamente en la vida económica de los súbditos. Su interés principal, ¿cuál era? Era cobrar impuestos, no regular minuciosamente cada aspecto de la actividad económica como hacen los estados democráticos modernos. Kachanowski, 2002, argumenta que la simplicidad del aparato estatal monárquico
permitía mayor libertad económica de facto. Bueno, y finalmente tengo que decir que el argumento está en la calidad de las élites gobernantes. Hobbes sostiene que la elección hereditaria, aunque imperfecta, perdón, tendía a producir gobernantes educados en una tradición de responsabilidad a largo plazo, mientras que la selección democrática favorece demagogos hábiles en la manipulación de las masas, pero no necesariamente competentes para gobernar. Desde la filosofía del derecho, estos argumentos plantean que la efectividad en la protección de derechos y la promoción de la prosperidad pueden ser criterios de legitimidad más importantes que los procedimientos participativos y democráticos. Bien. Nancy, tu punto de vista y los argumentos que brindas son muy interesantes. Con respecto a todo lo que hemos mencionado, puedo llegar a una pregunta sobre qué relación tiene la idea de monarquía con la propiedad privada en el pensamiento de la escuela austriaca, a lo cual puede indicar que la relación entre monarquía y propiedad privada es absolutamente fundamental. En la teoría política austriaca se constituye el núcleo de su preferencia institucional por la monarquía sobre la democracia. Para Hobbes, el monarca es esencialmente un gran propietario privado que gobierna su territorio aplicando los mismos principios económicos que cualquier propietario privado aplicaría a su propiedad. Esta conceptualización no es meramente metafórica, sino analíticamente precisa. El monarca tiene los mismos incentivos económicos que cualquier propietario: maximizar el valor de su propiedad, conservarla para la posteridad y asegurar su uso productivo óptimo. Esta alineación de incentivos crea lo que podríamos llamar una armonía natural de intereses entre el monarca y sus súbditos. El territorio con ciudadanos prósperos, seguros en sus propiedades y libres para producir e intercambiar, genera más riqueza y por tanto más ingresos para el monarca que en un territorio empobrecido por la inseguridad jurídica o la expropiación sistemática. Bastiat 2002 argumentaba que cuando la ley se pervierte para redistribuir propiedad, en lugar de protegerla, se destruye su función natural y se corrompe el orden social. El monarca, como gran propietario, tendría incentivos naturales para mantener la ley en su función protectora original, ya que la seguridad jurídica general beneficia directamente el valor de sus propios dominios. Rojas González, 2018, explica esta relación señalando que en la concepción austriaca la propiedad privada no es solo un derecho individual, sino el fundamento del orden social espontáneo que genera prosperidad. El monarca propietario tendría interés en preservar este orden espontáneo. Contrariamente, en la democracia los políticos pueden beneficiarse electoralmente violando la propiedad privada a través de redistribución, regulación excesiva o inflación monetaria, ya que los beneficiarios de estas políticas pueden contribuir mayorías electorales, mientras que los costos se concentran en minorías. Las monarquías austríacas implica también una visión específica sobre el origen de los derechos de propiedad. Para los austríacos, la propiedad deriva de la apropiación original, el trabajo y el intercambio voluntario, no de la concepción estatal. El monarca legítimo sería aquel que ha adquirido su territorio a través de estos medios legítimos, no a través de conquista o usurpación. Esta perspectiva plantea desde la filosofía del derecho una cuestión fundamental, y los derechos de propiedad son anteriores y superiores al Estado. Entonces, la función del gobierno debe limitarse estrictamente a proteger estos derechos preexistentes, no a redistribuirlos según criterios políticos. La estructura monárquica, argumentan los austríacos, es más compatible con esta función limitada que la democracia
redistributiva. Bueno, compañeros y profe Julián Darío, yo creo que es hora de ir concluyendo sobre esta interesante temática que habla de las críticas que hace la Escuela Austríaca de Economía a la democracia, para lo cual tengo que decir que las críticas de la Escuela Austríaca a la democracia realmente nos obligan a reflexionar muy seriamente sobre los fundamentos de la legitimidad política y el papel del Estado en la sociedad. Aunque estas perspectivas son controvertidas, aportan elementos valiosos para el debate filosófico-jurídico contemporáneo sobre los límites del poder político. Es fundamental recordar que los autores que abordamos en este podcast no defienden regímenes autoritarios, sino sistemas que desde su perspectiva maximizarían la libertad individual y la protección de derechos. Claro que sí, como tú lo indicas, José, es preciso decir como futuros abogados, debemos examinar de manera objetiva estos argumentos de la Escuela Austriaca de Economía, reconociendo tanto sus contribuciones analíticas como sus limitaciones prácticas y éticas. El debate sobre los fundamentos de la legitimidad política sigue siendo tema central para entender los desafíos del constitucionalismo contemporáneo y genera especialmente críticas a estos sistemas de planificación y al defensa de los mercados libres y el concepto de la propiedad privada. Gracias a todos los compañeros de la Escuela de Derecho por su atención. Profe Julián Darío Bonilla, muchísimas gracias por permitirnos este análisis académico desde la filosofía del derecho. Para nosotros fue muy grato exponer nuestras opiniones y exponer lo aprendido en este curso basándolo en este podcast. Agradecemos muchísimo la atención. Que tenga un excelente día, compañeros. Muchísimas gracias a ustedes por sus opiniones. Todos los puntos de vista son muy válidos. Nos encontraremos nuevamente en un siguiente podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Hasta luego, profesor. Gracias, compañeros y profe. Compañeros, muchas gracias y hasta luego, profesor, que estén muy bien.